Lo primero es agradecer a Grefa que me haya invitado, también al ministerio que organiza el seminario. Dale ahí. ¿Aquí? Ahí. Vale. A Grefa no solo por habernos invitado, sino también por lo que hemos aprendido con ellos, y al ministerio por organizar el seminario, y a Patrimonio por confiar en nosotros, conmigo y con mi compañera Mónica, que está allí también. Y bueno, en tan corto espacio de tiempo, pues no sé qué me va a dar. Pero, la primera foto que pongo aquí es una foto que está catalogada como de los años 50, no sé si realmente es de los 40, pero bueno, pero que va un poco con lo que quería decir al final y que lo voy a decir ahora porque no me va a dar tiempo. Tranquilo. Que es la mejor forma de conservar el patrimonio, tanto el cultural como el natural, es usarlo, o sea, ponerlo en uso. Entonces, hacerlo uso para las personas y esa es la forma de que se mantenga, de que se conserve y de utilizarlo como foco de atracción para que esa mentalidad y esa educación que todos decimos que hay que acometer empiece ya desde estas actuaciones que os pongo la foto porque a raíz del año 50 el deterioro ha sido tremendo. O sea, aquí veis, esta torre se desplomó, esta otra torre que llamamos T1 se desplomó, la mitad de la torre del homenaje se había desplomado. O sea, en solo 20 años fue una ruina total porque nadie mantenía el edificio, nadie lo usaba. Los únicos que lo usaban realmente fueron los de medio ambiente, fueron los de Grefa, que empezaron a colocar esos nidales que entonces eran vasijas. Bueno, y ese es el punto de partida. Se partía de una colonia muy importante, como de 50 parejas, en las cuales el 25% eran naturales, digamos, grietas naturales o quedades mechinales, y el otro 75%, o sea, 75% eran artificiales, la mayor parte tinajas cerámicas, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque había un predominio de que se usaban más las naturales que las de cerámicas, por un simple hecho, y es, bueno, esto es una ortoimagen que hicimos en la fase 1, ya veis cómo los dos torreones laterales ya están arruinados y desplomados. Allí el lateral norte, que también se ven dos desplomados, y una intervención muy drástica que se hizo en el 97 cuando se desplomó toda la torre del homenaje, pero bueno, pasamos, esto es un poco más o menos la imagen que hay actualmente, ¿no? Entonces, gracias a esas fotos antiguas, pues se ha podido conservar y restaurar más de lo que normalmente se restaura, porque el desplome fue muy reciente, ¿no? Entonces, el tipo de nidales eran estos cerámicos que había ahí, que estas tinajitas que se ven ahí colocadas pues donde se pudo, porque ahí en el hueco de un antiguo cargadero, en un hueco que no se había cerrado y quedaba todavía una pequeña superficie. Y aquí, esta es la Torre 2, esta foto es muy curiosa, del inventario que se hizo en el 2008, creo que fue, en el que se están inventariando los cernícalos, pero hay una cantidad de palomas enormes y de las 10 o 11 tinajas, bueno, pues 3 se ocupaban por cernícalos, o la mayor parte se ocupaban por estorninos, pero bueno, sobre todo lo que se empieza a ver ahí es una cantidad de palomas, una superpoblación de palomas, ¿no? Entonces, bueno, estos eran los nidales que existían, que estaban colocados en las partes altas, pues lógicamente donde se había podido acceder más o menos y dejarlos colocados, con lo cual la inestabilidad, lo que se propuso desde las primeras fases era transformarlos e integrarlos en los muros. Esto es como el primer inventario que ya se hizo por Grefa en la fase 1, en el que se ven, bueno, pues los nidales en negro, los naturales, digamos, en grietas, y en rojo las tinajas, y en azul las primeras integraciones de nidales prefabricados. Las intervenciones realizadas son muchas y esto sí quería hacer hincapié porque esto ha dado lugar a una metodología de trabajo en el castillo que se han hecho 4 fases, aunque se han intercalado 2 obras de emergencia para colocar unos estabilizadores porque se caían las torres, y se partió de una especie de plan de etapas, un plan director en el 2008, que es cuando llegamos al castillo, pues ver un poco lo que se podía hacer, lo que había y todo eso, ¿no? Pero esas fases, si os fijáis un poco las fechas, solo duran 6 meses. O sea, nuestra prescripción por parte del área de flora y fauna es que solo podemos trabajar desde el 15 de agosto más o menos al 15 de febrero. Entonces, bueno, son obras, para este tipo de obras
con tantos medios auxiliares, con tantos andamios, son cortas, pero bueno, nos hemos adaptado a ellas y luego además no son seguidas. O sea, no se hace una y el año que viene siguiente, porque tienen tales controles administrativos y de autorizaciones y de consenso que al final se intercalan, se hace una, se esperan 2 años y se hace otra, porque no es fácil. Esto que en principio pues, puede suponer un problema y bueno, es un condicionante importante. Aquí veis las 2 actuaciones que no entraron en fases y que se tuvieron que estabilizar 2 torres que se caían. El problema no es solo que se caigan, sino que arrastren el resto, ¿no? Entonces, estos condicionantes previos a estas intervenciones, bueno, pues es un bien de interés cultural protegido, una conservación pésima, titularidad pública, esto es importantísimo porque al final estás en la ley de contratos del Estado y las partidas tienen que ser muy claras y no son fáciles de mover. Entonces, bueno, pues eso requiere una coordinación, una flexibilidad y un diálogo, porque siempre surgen cosas nuevas y cosas que hay que modificar por muy bien que esté estudiado el proyecto. Y bueno, las obras financiadas por la Administración, aparte de titularidad pública, y del bien que es del Ayuntamiento, la presencia de fauna protegida. Entonces, bueno, las características específicas es una planificación y autorización previa. Claro, la coordinación con GREFA en este caso, pero con el asesor medioambiental, tiene que ser antes del proyecto, porque los proyectos para la Administración son proyectos cerrados, que se consensúan con patrimonio cultural, con el área de conservación y restauración, y luego se supervisan y se cierran. Y luego se pide la autorización a medio ambiente. Entonces, si no están consensuados de antes, las condicionantes que nos van a poner no están incluidos en las partidas presupuestarias, entonces es un disparate. Entonces, desde antes hay que hacer la gestión, por eso es un tema lento y bueno, pero que es así y nos hemos acostumbrado a él y yo creo que ha funcionado bien. Y entonces, luego, lo que os comentaba antes, hay un desfase entre el tiempo entre el proyecto y el inicio de la obra, que no se hace una fase cada año, por muchos temas, entre otros por las autorizaciones, pero bueno, pues también las partidas presupuestarias de la Administración, cuando llegas a lo mejor ya se han gastado todo o lo que sea, bueno, pues el funcionamiento siempre es con años alternos. Y los plazos también fijos estacionalmente, o sea, que aparte de ser 6 meses, son solo esos 6 meses. O sea, que hay que empezar el 15 de agosto. Y el seguimiento, luego el seguimiento arqueológico y ambiental. Meto el arqueológico con el ambiental porque al final es un poco, es una asesoría o un trabajo multidisciplinar que los problemas que se están dando ya con los temas arqueológicos se darán dentro de poco con los temas medioambientales y entonces proponía una serie de reflexiones sobre ellos que no sé si me va a dar tiempo, pero bueno, al final esto sí lo que supone es una serie de ventajas, estas actuaciones cortas. Ahora os explicaré por qué. Espera, vamos a pasar todo esto. Bueno, estos son los nidales que pusimos en las últimas fases, son prefabricados, esos de 18 por 37 por 18, que lo importante, ya sabéis que en estos nidales para el cernícalo primilla es que el diámetro de entrada sea de 6,5 centímetros para que no entren palomas, ¿no? Bueno, aquí os pongo, se ha hablado del tema económico. El tema económico, os pongo aquí un poco lo que puede valer este nidal, 140 euros hoy en día, cuando empezamos valía la mitad, pero lo que sí es importante son los medios auxiliares. Por eso es importante compaginar esa actividad de medio ambiente, de biodiversidad, con la de rehabilitación, porque los medios auxiliares, pues esos 3.000 euros que decíamos antes, se los lleva simplemente la colocación de un andamio de 4 metros 6 meses, o sea que es desproporcionado los medios auxiliares con lo económico que es la intervención medioambiental, pero los medios auxiliares son muy caros, muy caros. Entonces, bueno, las ventajas que se adaptan mejor a los imprevistos. O sea, esta fase de actuación tan corta, en intervalos tan cortos, en periodos específicos, al final nos hace y en las obras de restauración que aparecen siempre cosas, aparecen cuevas que no existen, aparecen cosas que se desploman o patologías desde que estudias el proyecto hasta que intervienes en él que han aparecido nuevas, pues te permite, bueno, se adaptan mejor los plazos cortos a los imprevistos. Haces lo que puedas hacer, lo que sea urgente y muy necesario y ya sabes que vas a contar con una fase posterior, ¿no? Entonces, la segunda es que se corrigen errores. Ahora que aquí os quería comentar, nosotros en las primeras fases empezamos a hacer un tipo de unidades pensando
ahora nos parece una tontería, pero claro, pero entonces pensamos, vamos a hacer unos nidales, los envolvemos en papel, los hacemos marcados para que se puedan reutilizar, sacar, no sé qué. Esto es como, yo qué sé, pues como comprar una estantería en Ikea y pensar que luego, una vez que la montas, la vas a desmontar 1000 veces, ¿no? Se quedan fijos. Entonces, esas integraciones que eran menores al principio, las hemos ido haciendo cada vez mayores. Entonces, esos errores que se cometen se van corrigiendo y mejorando, ¿no? Eso es otra de las posibilidades. Bueno, aquí, estos son los primeros nidales, que veis que tenían unos tornillos que pensábamos que eran útiles para limpiar, y marcábamos mucho con ladrillo de tejar y empapelábamos los nidales, y luego nos dimos cuenta que todo eso que no, porque no se integraban bien en el patrimonio, no fueron útiles. Pero bueno, la idea era pues poder abrir las palomillas esas y poder limpiar y cambiar la arena y ver incluso controlar a los pollos, o sea que no partíamos de una idea sensata, pero que luego le hemos ido adaptando. Entonces, aquí veis que estas intervenciones primeras, pues bueno, pues sí dieron resultado y empezaron a ser ocupadas mejor que las vasijas. Aquí ya veis una última fase, que es la fase 4, en la que hay un montón de nidales ahí que prácticamente pasan desapercibidos, tanto nidales de vencejos como de primilla, ¿no? Entonces, aquí están marcados esos nidales que prácticamente no se ven. Entonces, bueno, esta es la construcción de esos nidales de vencejo, y abajo a la derecha pues es una grieta antigua que la reutilizamos con el diámetro de 6,5 para nidal también de primilla, ¿no? Aquí, bueno, con las grietas, claro, lógicamente nosotros también tenemos que decirle al medio ambiente que hay grietas que no se pueden utilizar porque son estructurales y lo que hay que hacer es consolidarlas y poner unos refuerzos y que desaparezcan porque imposibilitan la estabilidad del edificio, y hay otras que sí se pueden reutilizar. Reutilizarlas adaptando las entradas, sobre todo porque nuestro peligro aquí son la superpoblación de palomas, ¿no? Entonces, bueno, paso rápidamente. Entonces, otras ventajas, se analizan con precisión los elementos y necesidades prioritarias, el control de gastos, que es importante en obras de la Administración, porque son partidas, solo duran 6 meses, bueno, se ajusta el dinero, y además aquí, al ser obras para la Administración con contratos públicos, no hay posibilidad por tiempo de hacer modificados, porque si hay un modificado para la Administración supone parar la obra, pedir autorización, y eso es inviable, con lo cual hay que adaptarse, ¿no? Y al final los presupuestos pues se ajustan bastante, ¿no? Una cosa muy importante es que en estas actuaciones periódicas permiten el mantenimiento al que todavía realmente no estamos, las administraciones no están mentalizadas. O sea, gastar dinero en mantenimiento, se gasta dinero en restauración, pero no en mantener. Y esos mantenimientos con esos medios auxiliares son caros. Entonces, esta fragmentación de obras pequeñas, que entiendo yo que son más sostenibles, porque todas las hacemos reversibles, además, que integran la biodiversidad, eso son más sostenibles, bueno, pues permiten solucionar algunos problemas que de la otra forma no. Aquí, bueno, ya es un poco de temas, esto es el final de la Torre del Homenaje. Bueno, pues la tipología no tiene que ver un poco con este tipo de obras, pero nosotros, este castillo tiene una suerte para el municipio, que al ser un castillo señorial del siglo, son 15, 14, son castillos en llano que se defendían por un foso perimetral y permiten ser utilizados por los ciudadanos como lugar accesible. Entonces, bueno, permite la adaptación progresiva a la avifauna por las pruebas y errores, porque además al actuar solo 6 meses, todos los años siguen nidificando las aves, no se les quita un año para que luego vuelvan, con lo cual, bueno, pues hay una serie de ventajas, y luego se adaptan mejor a las necesidades que van surgiendo, porque como os decía al principio, lo importante es que haya un uso y para que se mantengan los edificios tienen que estar en uso, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco el interior, que hemos hecho una cosa de calidad y de hecho ha tenido un par de premios. Y luego ya por último, muy rápido, los dos problemas para el futuro que tenemos es el control de las palomas bravías. Aquí veis un inventario del 2008 en el que para la foto que sacan para localizar los cernícalos hay una superpoblación de palomas. Otra foto aquí del 2008 en que se ve el tamaño, no es como es que está delante el cernícalo, pero se ve el tamaño y la cantidad de palomina que encontramos, se ve, esto es un interior de la Torre del Homenaje antes de ser restaurada,
el montón que se ve a la izquierda era un palomina de 2,5 metros. O sea, en un mes el suelo allí no se ve por las palomas. Entonces es un problema que haremos soluciones y probaremos todas reversibles, pero hay que buscar una solución. Me imagino que la solución será con depredadores, espero, pero que no sea con otro tipo de actuaciones, pero bueno, hay que buscar una solución. Y luego, bueno, aquí, por ejemplo, en las partes bajas pusimos cancelas con unas mallazos de acero inoxidable, las torres, y lo importante, lo que decía al principio, pues los nuevos usos compatibles, que la mejor forma de proteger el patrimonio es convertirlo en un espacio habitable para los ciudadanos y para las especies protegidas y ponerlo en uso. Solo así está garantizado el mantenimiento y su conservación. Y bueno, pues esto es todo muy rápido. Gracias.